29, impuestos a la ganancia, de la materia de tendencias e innovación a la contaduría pública, con nuestro catedrático, el licenciado Walter Amaya. Somos el grupo número 11 y estos son los integrantes de nuestro equipo. Mi nombre es Lucía de Merino y comenzaremos diciendo que el objetivo de esta sección es dar tratamiento a las consecuencias actuales y futuras del impuesto a la ganancia, como lo es la recuperación en el futuro del importe en libros de los activos, ya sea estos liquidados por los impuestos y que a su vez dan lugar a pagos fiscales. También las transacciones del periodo corriente que han sido reconocidas en los estados contables. Y esto requiere que sean reconocidas como las consecuencias fiscales de la misma manera en que se han contabilizado las transacciones económicas de dicho periodo. El alcance nos dice que se debe aplicar a la contabilización del impuesto a la ganancia y que incluyen todos los impuestos, ya sean estos nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. También incluyen las retenciones a los dividendos. Cabe mencionar que acá no se consideran las subvenciones del gobierno, que también las podemos ver en la NIF 20, ni los créditos fiscales por reinversión. Sin embargo, sí se ocupa de las diferencias temporarias que se derivan de las mismas. Ahora veremos algunas definiciones. Ganancia contable. Se nos dice que es el resultado contable antes de impuesto. La ganancia o pérdida fiscal es el resultado del periodo, calculado según las normas tributarias. El impuesto corriente es el impuesto a pagar o el crédito fiscal relativo a los resultados de dicho periodo. El pasivo por impuesto diferido son las cantidades a pagar en el futuro que están relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Los gastos o los ingresos por impuesto a la ganancia, acá podemos incluir lo que son los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. También los activos por impuestos diferidos se nos dice que son las cantidades a recuperar en el futuro y estas están relacionadas con las diferencias temporarias deducibles, con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, también la compensación de créditos no utilizados en periodos anteriores. Y las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros y la base fiscal, que tenemos que estas pueden ser imponibles o deducibles. Imponibles se nos dice que son las diferencias temporarias que dan lugar a imposición en ejercicios futuros, cuando el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado, y son deducibles cuando estas diferencias dan lugar a deducciones en ejercicios futuros, cuando el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. En cuanto a la base fiscal, se nos dice que es el importe atribuido para fines fiscales, para un activo o para un pasivo. Un activo es el importe por el cual el activo será deducido de los beneficios económicos futuros cuando se recupera su importe en libros de ese activo. Y un pasivo, por lo general, nos dice que es el valor en libros menos cualquier partida que sea deducible fiscalmente en periodos futuros. O cobros anticipados es igual al importe en libros menos eventuales importes que no resulten imponibles en el futuro. Los impuestos que se originan en el periodo corriente y en el anterior pueden generar activos o pasivos. Los impuestos a pagar son cuando el resultado fiscal es positivo o cuando el crédito fiscal, cuando este nos da la suma y se genera un derecho para la empresa. En cuanto a la base fiscal, también podemos mencionar que nos regimos, ¿verdad?, bajo la ley del impuesto sobre la renta. Podríamos hablar acerca del artículo 30, que ahí encontramos la depreciación de los bienes de la entidad. También el artículo 31, que nos habla sobre la base imponible, ya sea del 30 o el 25%.
Y acá en este cuadro podemos ver las diferencias temporales imponibles y se nos dice que cuando nosotros estamos analizando la cuenta de un activo, si el valor contable es mayor a su base fiscal, entonces es imponible. Pero si su valor contable es menor a la base fiscal, es deducible. En cambio, si estamos analizando la cuenta de un activo, si el valor contable es menor a su base fiscal, es imponible. Pero si su valor contable es mayor a la base fiscal, entonces se vuelve deducible. Acá tenemos algunos ejemplos de las diferencias temporarias que son reconocidas en un periodo, pero fiscalmente se encuentran en otro. Y estos son ingresos financieros que se computan contablemente por lo devengado y en algún régimen fiscal por lo percibido. También las diferencias de cuotas de amortización contable y fiscal. Los costos del desarrollo cuando haya diferencia entre periodos, ya sea contable y fiscal. También cuando se revalúan los activos y no se tiene el mismo ajuste fiscal. Y también cuando hay inversiones en empresas subsidiarias. Las diferencias temporarias deducibles se nos dice que se deben reconocer siempre que el impuesto diferido activo originado en diferencias temporarias deducibles en la medida en que éste resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales o futuras contra las que se puedan cargar deducciones por las diferencias temporarias. Salvo que el activo por impuesto diferido aparezca por minusvalía comprada, por reconocimientos iniciales del activo o pasivo que sean una combinación del negocio o que al realizarlo no afecte ni las ganancias contables ni las ganancias fiscales. Algunos ejemplos de esto podemos mencionar los beneficios por retiros que se reconocen como ganancias contables a medida que se reciben y se deducen a medida que se prestan. También los gastos de investigación cuando se registran como una pérdida contable en un periodo y se consideran para la determinación de resultados fiscales en un periodo posterior. También cuando hay una combinación de negocios, cuando se reconozca un pasivo emergente y se reconozca y su reconocimiento fiscal sea reconocido en un periodo posterior, o cuando el valor justo de un activo sea menor a su base fiscal. En ambos casos, el impuesto diferido activo afectará la plusvalía comprada en la operación. Ahora vamos a hablar un poco sobre la medición. La medición de los activos y de los pasivos debe hacerse considerando que la empresa espera recuperar o liquidar el importe en litros de sus activos o de sus pasivos. Si esto modifica la tasa o la base fiscal de la entidad, y esta, al igual, esta misma debe ser de forma coherente. Se nos dice que los activos y los pasivos corrientes por impuestos deben medirse por los importes que se piensan pagar o que la empresa espera recuperar, utilizando las tasas que hayan sido aprobadas o que se espere aprobar. Los activos y los pasivos diferidos por impuestos también deben medirse por las tasas que se vayan a usar en los periodos de reversión a partir de la normativa y de la tasa que haya sido aprobada, ¿verdad? O que tengamos vigente en nuestro país. Y también vamos a ver sobre la presentación. Se nos dice que los activos y los pasivos por impuestos deben de presentarse de forma separada y distinguiéndose los activos y los pasivos por impuestos corrientes. La presentación debe exponerse como no corrientes. La compensación de partidas debe ser si se tiene un convenio reconocido
para compensar frente a las autoridades fiscales, para compensar estas partidas por dichos conceptos, y también cuando se tiene la intención de liquidar deudas netas. Y para concluir, podemos mencionar que la información a revelar pueden ser los gastos por impuestos a la ganancia, y también se deben de revelar de forma por separado. Si hablamos un poco acerca de los gastos por impuestos, podemos ver de que se deben reconocer en los estados de resultado, y estos pueden incluir los gastos corrientes, los ajustes al impuesto corriente y a los anteriores, los gastos o los ingresos que estén vinculados a las reversiones de diferencias temporarias, los gastos o los ingresos que estén vinculados a tasas, las pérdidas fiscales que se utilizan para reducir la pérdida corriente o diferida. También el impuesto que surja de la baja o de la reversión del impuesto diferido. Y el impuesto que surja por cambios en políticas contables de periodos anteriores. Y debe revelarse por separado un importe de impuestos corrientes o diferidos cargados directamente al patrimonio. También se debe de hacer una explicación entre el gasto y los ingresos por impuesto y el resultado contable a la tasa que se ha aplicado. También una explicación de los cambios en las tasas de los impuestos, el monto, la fecha de la validez de las pérdidas o las diferencias temporarias que no se hayan reconocido. El monto de diferencias temporarias vinculadas a negocios conjuntos, ya sean estas sucursales o subsidiarias. Y para las operaciones discontinuas, el resultado derivado de la descontinuación, el resultado operativo de la unidad descontinuada y consecuencias también del impuesto vinculado a los dividendos. Impuestos a los dividendos a los que no hayan sido autorizados para su emisión. Y a continuación vamos a pasar al caso práctico, y para eso vamos a dejar a nuestra compañera Zulma. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a continuar explicando lo que es el caso práctico. Dice que para determinar la base fiscal del siguiente activo, compararla con su valor en libros y analizarla si genera activos o pasivos por impuestos diferidos a lo largo de su vida útil, con una tasa del 30%. El caso se ha comprado una maquinaria con precio de adquisición de $1,000 adquirida el 1 de enero de 2016, y la amortización contable sería del 25% y la amortización fiscal del 20%. En el siguiente cuadro tenemos reflejados lo que son los 5 años a partir del 2016, como lo explicaba, como lo daba el ejercicio, y como nos decía de que era de 1,000, ese lo vamos a multiplicar por el 20%, que también nos decía ahí que era la base fiscal, y eso nos va a dar un resultado de $200. Y a los 1,000 le restamos los 200, nos da un resultado de 800. Lo mismo sería para la base financiera, solo que ahí aplicaríamos lo que es el 25% y nos daría un resultado de 750. Los 800 lo restamos por los 750, tenemos una diferencia temporaria de $50, lo cual sería deducible. El efecto en los libros, en el balance, sería el activo imponible diferido sería de $15, ya que el resultado de los 50 lo multiplicamos por el 30% y eso nos da los 15.
para el año 2017, hacemos el mismo proceso prácticamente y también nos da lo que es deducible, solo que ahí nos da una diferencia que son $100 y siempre nos sigue dando lo que es el ajuste en $15. Para el 2008 tenemos que es 150, prácticamente nos va aumentando lo que son $50 en cada año en la diferencia temporaria. Pero para el último año, para el 2010, la diferencia nos tiene que dar a 0, dándonos como un ajuste sobre el salto de -60. Eso nos quiere decir que el valor contable del activo es inferior a su base fiscal debido al ritmo de amortización contable que es superior a su amortización fiscal. Por lo tanto, la diferencia temporaria es deducible originando un activo por impuesto diferido. Este sería el aporte del grupo 13. Muchas gracias a todos.